Bueno, chicos, entonces, buenos días nuevamente para todos. Hoy iniciamos la socialización del taller de afianzamiento correspondiente al tercer periodo. Vamos a trabajar hoy la parte 1. Eh, es nuestra clase virtual número 10. Los objetivos: socializar el taller de afianzamiento y pues, resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a los ejercicios del taller y realizar repaso de los temas trabajados en clases durante el tercer periodo. Dentro de los recursos que vamos a necesitar, entonces, por favor, tener a la mano su taller de afianzamiento y sus elementos de clase para que puedan ustedes mismos corregirse si de pronto algo les quedó mal o digamos preguntar si tienen de pronto alguna duda en algún ejercicio. Bueno, entonces iniciamos nuestra socialización del taller tercer periodo. El primer punto nos hablaba de las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Entonces nos dice las estaturas en centímetros de 25 estudiantes de grado octavo son. Bueno, ahí nos daban las 25 estaturas y nos pedían con esas estaturas hallar las medidas de tendencia central y establecer una conclusión de cada una. Bueno, entonces vamos a iniciar con la media. Entonces, Dana Lucía, ¿me recuerdas cómo hallábamos la media? Dana Lucía. Profe, se suman todos los datos y luego se divide entre el total. Ok, sumamos todos los datos y dividimos entre el total de datos. Sí, señorita. ¿La tienes? ¿Ya la hiciste? ¿Cuánto te dio la suma de todos esos datos, Dana? 4052. 4052. Ok. ¿A los demás les dio lo mismo? A ver, Esteban García, ¿cuánto te dio a ti? La suma de esos datos sí les dio 4090, 4052. Isabel Sofía, por ejemplo. Sí, señora. Ok, 4052, la suma de todos los 25 datos. Y como son 25, pues dividido entre 25. Entonces, 4052 dividido entre 25, ¿cuánto nos dio eso? 162. 162 con unos decimales, ¿cierto? 0,08 centímetros, ¿no? Porque nos están dando las estaturas, la estatura en centímetros. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a la media? ¿Qué me quiere dar una conclusión o la conclusión que tenga o que haya escrito acá con respecto a la media? El promedio de estatura de los estudiantes de grado octavo es 162 centímetros. Ok, Dana, muy bien. El promedio de estatura de los estudiantes de grado octavo es 162, perdón, 0,08 centímetros. Listo. Entonces, vamos con la segunda medida, que es la mediana. ¿Listo? Entonces, Esteban, cuéntanos cómo se halla la mediana. Profe, pues la mediana se saca agrupando los datos y se encuentra una posición como en la mitad. Agrupando los datos, O sea, poniéndolos en orden, o sea, ordenándolos. ¿Listo? sí, Ordenándolos ordenándolos. de menor a mayor. Em, En este caso eran 25 datos, es decir, que hay un dato que queda en el centro, ¿cierto? Que es el dato que está en la posición 13.
13 porque a la izquierda de 13 quedarían 12 y a la derecha quedarían otros 12. Entonces, ¿cuál dato cuál dato te quedó en el centro, Esteban? En el centro, am, ¿Los tienes organizados de menor a mayor? ¿qué, profe? ¿Tienes los datos organizados de menor a mayor? O sea, ¿ya los tienes tú organizados allá en tu taller? No, profe. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Creo que mirando acá los datos, el dato menor es 156. El 156 está una, dos y tres Tres veces. veces, profe. Tres veces. Entonces vamos a escribirlo acá, 156, 156, 156. Listo. Luego sigue el 158, ¿cierto? 158, Sí, señor. 158. Dos veces, tres veces, Está 4 veces, creo. Y al cuatro lado del centro. Ajá, ahí, veces. 4 veces. Está cuatro veces. Entonces lo escribimos cuatro veces. Tres, cuatro veces. Listo. ¿Qué dato sigue? 159 y algunos. 160, profe. 160. 160. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco 5 veces, veces. profe. Está el 160. Listo. Una. Listo. 160, cinco veces. Tenemos ahora el 162, que está 3 veces, profe. dos veces y tres veces. Ok. Tres veces. Listo. Tenemos ahora el 163, no está 164. Una, dos veces el 164. Ahora 166, una, dos, tres veces. Y el 168 lo encontramos una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Y ya verificamos que tengamos los 165, los 25 datos que nos da el problema. Y 168. Entonces los contamos, tiene que haber 25. Listo, profe, ya sé cuál es la mediana. Sí. Listo, ok. Como el número de datos es impar, recordemos que cuando el número de datos es impar, que en este caso es impar porque es 25, hay solamente un dato que nos queda en el centro, es exactamente el dato que está en la posición 13. Entonces lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exactamente en la posición 13 nos queda el dato 162. Tenemos que tener 12 a la izquierda, 12 datos a la izquierda, 12 datos a la derecha. Si era ese el dato, Esteban, Sí, señora, profe. Porque a la 160 izquierda van 12, y a la derecha derecha 12. 12. Cuando el número de datos es par, recordemos que en ese caso sí nos quedan dos datos en el centro y sacamos el promedio de esos dos. ¿Listo? Es decir, los sumamos y lo dividimos entre dos. ¿Listo? Entonces, en este caso la mediana es 162. ¿Qué conclusión podemos sacar de la mediana?
Acordémonos que la mediana lo que hace es dividir los datos en dos partes porcentualmente iguales. ¿Listo? Es decir, hay un 50% que está por encima de 162 y un 50% que está por debajo de 162. Entonces, ¿alguien me quiere compartir la conclusión que sacó con respecto a la mediana? Yo, profe. El 50% del curso mide menos de 162,8 centímetros y el otro 50% mide más de 162,8 centímetros. Ok, muy bien. El 50% de los estudiantes de octavo miden más de 162 centímetros y el otro 50% menos de 162 centímetros. Listo. Esto con respecto a la mediana. Ya tenemos la media, la mediana. Listo. Ahora vamos con la moda. No sé si en este caso Hay dos. el grupo de datos puede ser, sí, cuando hay dos es bimodal, o sea, tiene dos modas. Creo que hay dos, ¿cierto? Porque conté dos Sí. Sí, datos que se señora, son dos. repiten 5 160 veces. y 168. El 160, creo que es uno. ¿Y cuál es el otro, Santiago? 168. 100, 160 y 168. 168, que se repiten cada uno 5 veces, ¿cierto? 160 y 168. Ok, 160 y 168. ¿Qué podemos decir de la moda? Con respecto a la moda, ¿qué conclusión podríamos sacar? La mayor cantidad de estudiantes miden 160 o 168 centímetros. Sí, podría ser. O podría ser la estatura que se presenta con mayor frecuencia, porque acordemos que es el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. Con mayor frecuencia en los estudiantes de grado octavo. Bueno, que acá son dos, ¿no? Entonces serían las estaturas. Ya lo cambio, son 160 y 168. La estatura que se presenta, las estaturas que se presentan con mayor frecuencia en los estudiantes de grado octavo son 160 y 168. Son 160 y 168. Listo. Ese sería el punto A de lo que es media, mediana y moda. Profe, Bueno, hoy acabamos el taller completamente de estudiarlo. no creo, Nicolás. No creo porque es muy grande. Es bastante largo. O sea, Denso. Ah, extenso. ok. Entonces no creo que alcancemos. Bueno, Ah, ok. vamos con la B. Nos dice, el promedio de la estatura de los 10 integrantes del equipo de baloncesto del curso es 139 centímetros. O sea, acá lo que nos están diciendo es que la mediana, la media, perdón, media o promedio, ya no la están dando, ¿cierto? Y que es igual a 139 centímetros. Entonces partimos de ahí, de que ya tenemos el valor de la media. ¿Listo? Bueno, ahora nos dicen, la estatura de 9 de ellos en centímetros es 141 más 140, perdón, 141, 140, 130, 129, 150, 138, 142 y 140 y 130 centímetros.
Nos preguntan cuántos centímetros mide el jugador que hace falta por incluir. Es decir, que hay un jugador, hay una medida que hace falta, mejor dicho. Entonces, Profe, ¿lo puedo explicar? ahí se forma una pequeña ecuación. Cuéntanos, ¿quién es Juliana? Sí, señora. Pues, profe, yo no lo he hecho todavía, pero lo entiendo. Y básicamente se suman estos datos que nos están dando, se dividen en 10, o así lo haría yo, ¿no? Y luego pues, se mira a ver cuánto falta para que llegue a 139. Para que la suma de ellos, no, para que al dividirlos entre 10 nos dé Sí, y 139. para que dividirlos de 139. Bueno, ok, pero me dices que no lo has hecho. Entonces hagamos. Le sumemos estos 10 datos, 140, 141, 140, 130, 129, 150 más 138, 141. Señora, señora, es que no te escucho. ¿Hasta cuándo es el taller? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el plazo, profe? Ah, de enviarlo hasta el 28. hasta el viernes, de enviarlo hasta el viernes y pues de socializarlo entre hoy y el viernes lo vamos a terminar de socializar. Entonces, acá ¿por qué coloqué más X? Porque hay un dato que hace falta por incluir, ¿cierto? Que no lo tenemos, o sea, que no sabemos cuál es. Entonces, por eso coloqué la suma de los 9 datos más X, que no sé cuánto es X o a qué valor corresponde X, y eso dividido entre 10. Y esa operación tiene que ser igual a 139 porque nos están diciendo que ese es el promedio de la estatura de los 10 integrantes. ¿Listo? Entonces acá, ¿ahora qué hago? Tengo una ecuación que voy a despejar. Tengo que sumar 141 más 140, estos 9 datos. A ver cuál es el resultado de esa suma. ¿Alguien de pronto? 1240. Ok, 1240. ¿Quién dijo? ¿Quién respondió? Yo, profe Dana. ¿Dana? Ah, ok, Dana. ¿Ya lo habías hecho, Dana? Sí, señora. Ok, Dana. Entonces, eso nos da 1240. 1240. 240, ¿cierto? ¿O 1040? 1240, profe. 1240, profe. Listo, ok. Más X sobre 10 igual a 139. Listo. Bueno, ¿qué hacemos ahora ahí con esa pequeña ecuación? ¿Cómo despejamos X? 1240 más X sobre 10 igual a 139. Tenemos ahí una ecuación. Tenemos un valor desconocido. Tenemos que despejar esa ecuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ana, ¿tú cómo lo hiciste? Profe, pues es que yo lo hice diferente. Ana. Pues yo saqué el resultado de la división 1240 sin X solo sobre 10 y luego eso se lo resté a la media que era 139. Lo restaste a la media. ¿Y cuánto te dio la media? Bueno, después de esa resta me dio 15 y lo aproximé a 150 y luego lo sumé con la suma que ya habíamos hecho antes y eso me dio Y te dio 139. O sea, después verificaste y Señora. sí te dio. O sea, da 150. Ok, sí, lo que pasa es que cuando tú hiciste la división entre 10, hay que tener en cuenta que este 10 está dividiendo tanto al 1240 como a la X. Entonces, si tú haces eso,
tú tendrías que hacer lo siguiente. Espérame, inserto acá una ecuación, una fracción, listo. O sea, este 10, por eso fue que te dio 15 y tú dices que lo aproximaste, no es que lo hayas aproximado. Lo que pasa es que si tú hiciste la división acá entre 10, ese 10 está dividiendo tanto a la X como al 1240. Entonces, es como si tú tendrías que haber hecho esto antes de hacer lo que dijiste. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Claro, si tú divides 1240 entre 10, eso te da 124. Por lo tanto, lo pasas a restar. Entonces, acá te queda que X sobre 10 es igual a 139 menos 124. Bueno, hagamos esa resta. 139 menos 124, eso te dio 15. De una vez haciendo la resta, voy a colocar acá 15. Entonces, claro, si no tenías este 10, pues te dices que lo aproximaste, no es que lo hayas aproximado, es que este 10 que está multiplicando, dividiendo a la X, ese 10 pasa a multiplicar, ¿listo? Y de Ese 10 pasa a 150, profe. multiplicar y eso nos da 150. ¿Listo? Sí, señora, eso nos da 150. Entonces, X acá nos queda igual a 150. Sí, ahí estaba bien el resultado, sino que estaba explicando por qué, de dónde salía el 150, porque hasta igual a 15 tenías bien. Hasta cuando dijiste que era igual a 15, pero entonces había que justificar por qué, de dónde salía el 150. ¿Listo? No es que lo hayas aproximado, por eso te digo, no es que lo hayas aproximado, sino que acá el X, el 10 está dividiendo tanto al 1240 como a la X. Entonces hay que distribuirlo a los dos números, a los dos valores. Y luego ahí sí, pues dividimos, pasamos a restar. Y por último el 10 pasa a multiplicar el 15 y eso nos da 150. Es decir que la estatura de la persona que falta por incluir Son de es 150 150 centímetros. ¿Listo? Entonces así se hacía ese punto. Así se resolvía ese ejercicio. ¿Alguna pregunta con el primer punto que era sobre media, mediana y moda? No, señora. ¿No? Bueno, entonces podemos pasar al punto 2. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, en el punto 2 es sobre caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados. Entonces había que tener en cuenta eso, ¿no? Que acá nos están hablando de datos no agrupados, es decir, que la tabla de frecuencia que nos piden acá no es con intervalos, sino es con los datos, ¿listo? Sin agrupar, mejor dicho. Entonces el ejercicio, la situación nos dice, en una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes. Entonces, ahí contamos 20 datos en total, ¿cierto? 20 datos. Sí, señora. Sí, señora. Nos pedían realizar la tabla de distribución de frecuencias, el diagrama de barras y sacar 3 conclusiones. Entonces yo acá la tabla ya la tengo, hace falta completarla. Entonces acá están las frecuencias, primero el número de dormitorios, que nos dicen que es de entre 1 y, bueno, 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Es decir, que va de 1 a 4. El total, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual o el porcentaje. Bueno, entonces acá, pues ustedes se supone que ya deben tener esa tabla, ¿no? Entonces, Isabela Calderón, ¿cuántas personas tienen un dormitorio en sus viviendas? Dime, profe. ¿Cuántas personas? Acá, la frecuencia absoluta de un 6. dormitorio, es decir, ok, 6 Sí, ya te entendí, personas. profe. Es que no te había escuchado bien.
Ah, bueno, ok. Listo. ¿Cuántas tienen 2? 5, 3, 4 4 y, y 5. 4 dormitorios, 5 personas, para un total de 20, digamos, personas o familias que respondieron la encuesta. Listo, la frecuencia acumulada. Isabela, entonces, 6, ¿cómo la saco? 6, 6, luego 11, 11 porque vamos sumando el 5. Muy bien. luego 15 y luego 20. 15 y 20. Listo. Frecuencia relativa. ¿Cómo se sacaba la frecuencia relativa? se Profe, dividía se la divide la frecuencia Ahí va frecuencia entre el total de 0,3, datos. profe. Se dividía la frecuencia absoluta, o sea, ahí está la primera, entre el total de datos, es decir, 20. Entonces, el primero 0,3. lo voy a colocar con, bueno, con un símbolo de división. No importa, 6 dividido entre 20. ¿Cuánto es? ¿0,3? 0,3. Sí, señora. 0,3. ¿Solamente un decimal o tiene más decimales? Solo No, uno, solo profe. ese, Ah, profe. sí, uno nada más, ok. Listo, el siguiente es 5 dividido entre 20. ¿Cuánto? 0,25. 0,25. 0, ¿qué? 0,25. Ok, muy bien. El siguiente es 0,2. 4 dividido entre 20. Queda 0,20. 0,2. Y el último, 5 dividido entre 20. Que eso es igual a 0,25. 0,25. Sumando esos decimales, como nos dieron exactos, creo que es 1, ¿cierto? La suma de Sí, 0,3 señora. y 0,25, listo. Frecuencia relativa acumulada. Entonces, la primera es la misma porque es 6, ¿cierto? 6 dividido entre 20, que es 0,3. Ya la segunda no es 6, sino es 11, ¿cierto? Porque es esta la frecuencia acumulada dividida entre el total. Entonces ya Sí, es 11 señora. dividido entre 20, Queda 0,55. 0,55, ok. La tercera sería 15 dividido entre 20, Queda Queda 0,75. 0,75. 0,75. Y la última, pues es 20 dividido entre 20, 1. que esa siempre es igual a 1. La última frecuencia acumulada siempre nos debe dar 1. Frecuencia relativa acumulada. Bueno, y vamos ahora con la última, que es la frecuencia porcentual. Entonces acá tenemos 0,3, este es por 100, ¿cierto? O sea, el decimal de la frecuencia relativa, 0,3%. Entonces eso nos da 30%, acá nos da 25%, acá nos da 20% y el último también 25%, para un total de 100%, ¿cierto? Entonces esa sería nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a hacer el diagrama de barras. Entonces recordemos que ese lo hacemos con la frecuencia absoluta, con el número, la variable que es número de dormitorios y la frecuencia Sí. absoluta. Entonces lo voy a copiar acá en Excel para hacer el diagrama de barras desde Excel. Tenemos ahí número de dormitorios y la frecuencia absoluta. Profe, ¿nosotros te podemos mandar así la tabla en Excel o toca manual? No, pues si ustedes la quieren hacer en Excel, la pueden hacer en Excel y lo mismo el diagrama de barras, pero entonces tienen que, no sé, guardarla o copiarla como imagen, no sé, y anexarla al taller. O enviar un anexo en el taller donde esté pues la tabla y el gráfico de barras. ¿Listo? Entonces ahí está el gráfico de barras que nos muestra la frecuencia de cada uno de los, digamos, del número de dormitorios, que acá un dormitorio son 6, 2 dormitorios 5, 3 dormitorios 4 y 5 y 4 dormitorios
5 familias. Listo. Entonces luego lo traemos acá para las diapositivas. Y ese sería entonces nuestro diagrama de barras de la situación. Listo. Listo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de ahí? A ver, dígame sus conclusiones. Profe, La pues niña que yo estaba puedo. participando. Bueno, dime tú una, Sara, Isabela. El 30% de los encuestados tienen viviendas con un solo dormitorio. Ok, muy bien. Podría ser una. El 30% o de las personas encuestadas tienen en sus viviendas un dormitorio, ¿cierto? Un solo dormitorio, sí señora. Listo. El 30% de las personas encuestadas tienen en sus viviendas un dormitorio. ¿Qué otra conclusión? Profe, ¿puedo decir una? ¿Puedo hacer una, profe? A ver, Isabela, y luego El Dana. 50% de las personas encuestadas tienen entre 2 y 4 dormitorios. De las personas encuestadas tienen viviendas o tienen en sus viviendas Entre 2 y 4 dormitorios. no, pero no es entre 2 y 4 porque ahí también estaríamos incluyendo el 3. ¿Listo? Les toca Es decir. 2 y 4, Tienen profe. O sea, vivienda, quitaría tienen el en tri. sus viviendas 2 y 4 dormitorios. ¿Listo? Porque si decimos entre 2 y 4, estaríamos incluyendo el 2, el 3 y el 4. Y es solamente 2 y 4 dormitorios. ¿Listo? 2 y 4 dormitorios. Ok, esa sería otra. ¿Qué otra podemos sacar? Solo 4 personas encuestadas tienen un total de 13 habitaciones en sus viviendas. Sí, también podría ser. Solo 4 de las personas encuestadas tienen en sus viviendas 3 dormitorios, es ahí, ¿cierto? Sí, señora, un 3 total de dormitorios. 3 dormitorios. Listo. Ok, muy bien. Esas serían 3 conclusiones. Se pueden sacar obviamente más, pero nos pedían 3, entonces era dar 3 conclusiones con respecto a la situación. ¿Listo? Entonces ese sería el punto. Este es el punto 2, ¿cierto? Punto 2. Entonces pasaríamos al punto 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto al punto No, 2, profe, creo que no, profe. ¿no? Entonces, como les digo, si ustedes quieren hacer la tabla y el gráfico en Excel, entonces tendrían que enviar un archivo anexo en Excel para donde esté pues estos ejercicios, ¿listo? Esas tablas y esos gráficos. Bueno, Profe, el tercer ¿puede punto, mostrar un momentico la tabla, por favor? entonces el tercer punto nos habla de caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados. Es acá como tenemos muchos datos, ¿cierto? Y están dispersos esos datos. O sea, van del dato menor que son 16 al dato mayor que es, creo que el dato mayor es 52, es decir, hay muchos datos entre 52 y 16. Pues ahí sí, en este caso sí nos toca agruparlos en intervalos, ¿listo? Entonces, la situación nos dice, las velocidades en kilómetros
por hora de 50 automóviles fueron medidas con radar en una avenida de una ciudad. Los datos recogidos fueron. Entonces ahí nos dan los 50 datos. Elabora una tabla de frecuencia, realiza un histograma que represente la información y después nos preguntan cuántos vehículos observados sobrepasan el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora y en qué intervalo se registró mayor velocidad. Bueno, entonces recordemos que para hacer esa tabla de frecuencias con intervalos, tenemos antes de completar nuestra tabla, hallar tres valores, que son el rango, el número de intervalos y el tamaño del intervalo. Obviamente con estos tres valores es que yo inicio a hacer mi tabla de frecuencia, o sea, inicio a hacer los intervalos. Esto que es lo primero que debo hacer en esta tabla de frecuencias. Entonces, recordemos cómo se halla el rango. ¿Quién me quiere recordar cómo se halla el rango para construir la tabla? Profe, es la resta del mayor número, por decirlo así, menos el Muy menor. bien. Sí, señora, muy bien, Dana. Es la resta entre el número mayor y el número menor. Entonces, ahí observamos que el dato mayor es 52 y el dato menor es 16. ¿Sí les dio así? 36. Sí, señora. Ok, 52 menos 16 es 36. Listo. Número de intervalos. ¿Cómo hallo yo el número de Es intervalos? la raíz cuadrada del número total de datos. La raíz cuadrada del número total de datos, es decir, 50. La raíz cuadrada de 50, que aproximadamente es 7,07, ¿cierto? 7,07, y eso es aproximadamente 7. Ahí lo aproximamos así, aproximadamente. Ahora, el tamaño del intervalo. ¿Cómo llamamos el tamaño del intervalo? Como la suma del total del Se rango divide por... el rango entre División, es una división esto. El rango, es decir, 36 por el número de intervalos. entre el número de intervalos que nos dio 7. ¿Aproximadamente cuánto es eso? 36 dividido entre 7. 5. 5. Muy bien. Ahí lo aproximamos así. Listo. Ya con estos datos iniciamos a armar nuestros intervalos. Nos dice acá en el número de intervalos, nos dice que son 7 intervalos, entonces ya los tengo acá. Número de intervalos, 7, va de 1 a 7. Y los intervalos los voy a empezar a hallar obviamente con, la variable es la velocidad de los 50 automóviles. Entonces, para hallar el intervalo, inicio con el dato, intervalo cerrado, ¿cierto? Intervalo cerrado. Y acá inicio entonces con el dato menor, que es 16. Profe, ahí va 16 a 22. Y vamos sumando 5, ¿cierto? 16 más 5. Señora. Ahí va 22, profe. ¿Ahí? No, profe, da 21. Da 21. ¿Por qué sumar 6? Es sumar 5. 16 más 5 da 21. Es decir, que el primer intervalo va de 16 a 21. Sin incluir el 21, entonces va a intervalo abierto. Segundo intervalo. De 21 a 26. Muy bien, de 21, iniciando con 21 cerrado hasta 26 abierto. Listo, intervalo número 3. Entonces iría de 26 cerrado, 31. 31. Y en 31 nos quedaría abierto. Listo, cuarto intervalo. De 31 a 36. 31 a 36. Muy bien. O sea, es decir que vamos sumando 5, porque ese es el tamaño de cada intervalo. ¿Listo? De ahí es que nos sale el... O sea, el 5 no es que nos lo hayamos inventado, que es sumar de 5, no, es porque el tamaño del intervalo nos dio 5. Entonces vamos sumando 5, ¿listo? 36 más 5, 41.
El siguiente iría desde 31 cerrado, 41 cerrado, perdón, hasta 46 y nos queda en 46 abierto. El siguiente, entonces desde 46 más 5, bueno, ahí nos da 51. Sí, señora. Desde 46 hasta más 5 da 41, pero el dato mayor es 52. Entonces no lo podemos dejar, no lo podemos excluir, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Se hace otro intervalo. Se hace otro intervalo. Listo, ok. Nos había dado que 7, pero ese número de intervalos a veces varía. ¿Listo? O sea, no tiene nada que ver. Entonces voy acá a insertar. Tratar de insertar. Otro intervalo. No puedo colocar. Está desde 46, 46 a 51 cerrado. Anexamos un intervalo, un octavo intervalo, y este iría De 51 a 56. de 51 a 56, ya los dos cerrados, porque es el último intervalo. Listo. El total entonces nos tiene que dar 50. Entonces vamos allá a la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. ¿Listo? Entonces de 16, el primero es de 16 a 20. ¿Listo? O sea, no incluye el 21. Entonces vamos a mirar cuántas velocidades se registran de 16 a 20 kilómetros. Por favor, ¿me ayudan? Digamos que no se me quede ninguno. Bueno, profe. Teacher, ¿puedes activar Acá. la función de anotar para que de Profe, pronto la te cantidad podamos de 5. subrayar? Sí, claro, espérame. Permitir que los... creo que ahí ya está. Sí, señora. Bueno, hasta ahí llevamos 2. Profe, pero 3. arriba marcaste el... Ya no, está ya. activado. Sí, porque es de 16 a 20. Sí, señora. Sí, ¿Listo? ya, perdón. Entonces ahí llevamos 4. Y creo que son solamente 4. No veo más. Velocidades de entre 16 y 20. Listo. Sí, profe, son solamente 4. 4. O sea, la frecuencia de ese intervalo es 4. Listo. De 21 a 25. Lo voy a anotar como con otro color. 21, es decir, acá está 23, 22, 24, 25, 23, 22, 2, 24 es acá. Profe, te saltaste un 25 en la fila de arriba. 25. En la segunda, debajo de 25 Ok. atrás. Ajá. 25, sí. Hay otro 25, 25, listo, Isabel Sofía. Yo creo que ahí ya nomás descontémonos. Te faltó un 24 en la última, entre el 23 y el 18. En el último. No, teacher, ya está lo ahí. rayaron. Ya. Ya está ahí. Ubica. Entonces en total 15, ¿cierto? La frecuencia de ese intervalo serían 15. Hay 15 datos entre 23
21 y 25. La otra sería, el siguiente intervalo da de 26 a 30. Te lo voy a subrayar con verde, ¿listo? Sofía, para que me ayudes. Entonces este 27, 26, 28, este 30, ahí ya está el 29, 28, este 27, 29, 29, ay, acá se nos quedó un 18, 26, y se nos quedó un 25, acá este 25, entonces toca aumentar uno en los dos intervalos anteriores, ¿listo? No me acuerdo. Hay un 23 también, este 23. Creo que antes sí lo habíamos subrayado, pero pues yo, por ejemplo, los borré, los que había puesto ¿Tú antes. habías borrado? Sí, señora, pues para que no te vayas a confundir entre el que estamos haciendo ahora y el que habíamos hecho antes, yo los Bueno, borré. listo. Bueno, entonces no importa, solamente contamos los de verde, ¿listo? Los que están en verde. Creo que no hay más. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Yo cuento 13 datos. De la frecuencia de ese intervalo número 3 sería 13. Vamos con el intervalo 4 que es de 31 hasta 35. ¿Listo? Les voy a anotar con color, puede ser fucsia. 31 a 35. Entonces acá tenemos 1, ese otro 2, ¿listo? 3, 4, 5, este 32, este 33 y ya, listo. Y acá este 35, esperamos los 7, ¿cierto? 7 datos entre 31 y 35. Listo, de 36 a 40. Hagámoslo con otro color, con, no sé, color naranja. Entonces sería este. 37, muy bien. Y creo que no hay más, solamente esos dos. Sí, acá en 36, en la penúltima. 36. Ok, gracias. Es decir, entonces tendríamos 3, la frecuencia de ese intervalo sería 3. De 41 a 45. No, con amarillo. De 41 a 45. Acá está este 43. 45, 45. Y creo que son solamente esos 3. Listo. 3 datos. De 46 a 50. ¿No hay ninguno? Sí, hay un 48. Es un 48. Profe, en anterior te faltó un 43. Pues no sé si lo borraron, pero hay uno sin marcar. ¿Cuál?
Me dices dónde y ya miramos a ver si nos En el Abajo ujú. del 35 de la primera fila. este 43. No, porque solamente pusimos 3. No, entonces ahí sí son 4. Sí, sí, tienes razón. Acá solamente pusimos 3 y son 4. Y creo que de 46 a 50 únicamente hay uno. El que subrayo dice el 48. Porque no veo más. Y solamente nos queda 48 y 52. Es decir, que parece que acá solamente es 1 y 1. Entonces vamos a sumar. ¿Qué dato nos quedó sin subrayar? Porque nos hace falta uno. Un 21, profe. Un 28. 29. El 25, el 27 y el 22. No sé si hizo El frío por lo... Creo 23. que aquí, sí, acá cuando hicimos el conteo nos había falta uno de acá. Pero es que no sé si de 52 haya solamente uno o haya entre 51 y 55, no sé si hayan más, es que no. No, profe, 52. Solo hay uno. Y Profe, pues a mí 40, sí me había dado, o sea, en mi primer intervalo yo puse 4 y en el segundo 17. no, en el primer intervalo sí es 5. Listo, entonces ahora sí, ya esos son los datos. Y vamos ahora con la frecuencia acumulando. La primera es 4, la segunda sería 4 más 16, 20, la tercera 20 más 14, 34, 34 más 7, 41, 41, 41 más 3, 44, 44 más 4, 48, y acá más 1, 49 y más 1, 50. Listo. Vamos con la frecuencia relativa. Entonces, 4 dividido en 50. Voy a colocar con el signo de división. 4 dividido en 50, la frecuencia relativa. 0,08. 0,08. Listo. Segunda. 16 dividido en 50. 0,32. 0,32. Tercera, 14 dividido en 50. 0,28. Listo. 7 dividido en 50. 0,14. Eso nos da 0,14. Listo. 3 dividido en 50. 0,06. 0,06. 4 dividido en 50. 0,08. Y ya para terminar, 1 dividido en 50. 0,02. 0,2. Sí, ahí está bien. Sí, señora. Listo. Y el otro pues también 0,02. Listo. 0,02. Vamos ahora entonces con la frecuencia relativa pero acumulando. La primera es la misma porque es 4 dividido en 50, porque el primer dato es igual. La segunda ya no es 16, sino sería 20 dividido en 50. 0,4. Entonces 20 dividido en 50, 0,4. La siguiente sería 34 dividido en 50. 0,68. La siguiente sería 41 dividido en 50. 0,82.
0,82. Listo, la otra 44 dividido en 50. 0,88. 88, sí. 48 dividido en 50. 0,96. 49 dividido en 50. 0,98. 0,98. Listo. Y el último ya 50 dividido en 50, que eso nos da 1. Listo. Vamos con el porcentaje. Entonces el porcentaje es multiplicar la frecuencia relativa por 100. De la primera nos da 8, o sea 8%. La segunda 32%. Ah, bueno, acá se nos olvidó sumar y creo que la suma de los decimales da 1. Porque no nos dieron cifras exactas. El otro es 28, 14, 6, 8, acá 2, 2. Y si sumamos eso, sí nos da 100. ¿Me ayudan a verificar, por favor? 8 y 32, 40. 40 y 28, 68. 68 y 2, 70. Sí, ahí parece que da 100. Sí, profe. 100%, ¿cierto? Listo, recordemos entonces ahora este último dato que se incluye acá en la tabla de frecuencias con intervalos, que es la marca de clase, que es el valor o es el promedio entre el límite del intervalo. Es decir, 16 más 21 dividido en 2. ¿Listo? Para el primero. 16 más 21 dividido en 2, eso nos da 18,5. El siguiente sería 21 más 26 dividido en 2, 23,5. El otro 26 más 31 dividido en 2, 28,5. 31 más 36 dividido en 2, 33,5. El otro 36 más 41 dividido en 2, 38,5. El otro nos da 43,5. 48,5 y el último 53,5. ¿Listo? Esa sería la marca de clase. Listo, entonces esa sería ya nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos piden? El histograma, ¿cierto? Entonces nos toca graficarlo en Excel con los intervalos y la frecuencia, la primera frecuencia absoluta. Entonces lo voy a pasar a Excel, esos datos, ¿no? En una nueva hoja los voy a pegar. Y le vamos a insertar gráfico. Acá es un gráfico especial porque es un histograma, ¿listo? Entonces hay que buscar. Y ahorita le cambio. Profe, ¿puedes mostrar la tabla otra vez, por favor? Sí, ya, espérame un segundo. Bueno, entonces ahí tenemos el histograma, que las barras pues van pegaditas. Entonces el primero es 4, si ahí está clarito, 14, 7, listo.
Ya les vuelvo a compartir las diapositivas. Ahí ya la están viendo. Sí, señora. Sí, listo. Necesitan ver es la tabla, ¿no? Sí, señora. Ya, espérenme. ¿Listo? ¿En qué intervalo se registró mayor velocidad? En el intervalo de 51 a 56 kilómetros por hora, Intervalo 8. ¿cierto? En el octavo intervalo, espérame una cosa acá. ¿En qué intervalo se registró mayor velocidad? Entonces escribimos en el intervalo 8 se registró la mayor velocidad que corresponde, escribamos el porcentaje, es intervalo 8, porcentaje 2%, que corresponde al 2% de los, acá nos están hablando de automóviles, sí. De los automóviles. Listo. Ese sería entonces el punto 3. Ahí no nos pedían sacar conclusiones, sin embargo, obviamente podemos sacar pues, varias conclusiones. Por ejemplo, en la velocidad que se registró con mayor frecuencia está entre 21 y 25 kilómetros por hora, ¿cierto? Que fueron 16, podríamos también decir. Ahí podemos sacar muchas conclusiones. Bueno, no alcanzamos a hacer el cuarto punto, ya lo dejamos lo que es factorización para la próxima clase. Ya como tarea, chicos, que ustedes estudien para su evaluación, que continúen desarrollando el taller. Muchas gracias por la